Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, les traigo hoy un tema interesante que se denomina diseño de ontologías. Vamos a estar hablando sobre 3 puntos fundamentales, que es la ontología como tal, las definiciones. Vamos a estar hablando de cómo la podemos tratar para lo que es el desarrollo de entornos y de aplicaciones. Vamos a hablar sobre un espacio de posibilidades y algunas ideas al cierre. Bueno, ontología es una definición clásica de la filosofía y esta se puede expresar de alguna manera como parte de la metafísica. Entonces, para definirla, me traje algunas referencias que tiene la filosofía como punto fundamental de la referencia de lo que es una ontología. Básicamente es parte de la metafísica y estudia al ser. Al estudiar al ser, pues obviamente estudiamos sus propiedades, sus interrelaciones, es decir, lo que es. Para Giordano Bruno, quise traerme esta cita, este pequeño extracto, que él comenta que existe un universo infinito repleto de mundos. Para Leibniz, él propone desde su argumento ontológico que el ser necesario existe con tal sea posible. Y esta aseguración conlleva la coincidencia o a la conversión en el absoluto de posibilidad y necesidad. Traduciendo, el ser existe, el ser es lo que es de un objeto, de una cosa, y en realidad esto es absoluto. En Harman, la ontología es la ciencia de la realidad múltiple y la diversidad del ser. Fíjense cómo va moviéndose en cada uno de los espacios temporales el concepto de lo que es ontología. Ciertamente, parafraseando un poco lo que dice Harman, el mundo en que vivimos está dotado de una unidad, pero está entrelazado. Entonces, lo fundamental de una ontología es comprender que la realidad es múltiple y que hay distintos niveles de verdad. Por vía de lo que es la replicación de la realidad, podemos utilizar algunos trucos o artefactos o herramientas, como lo puede ser el desarrollo de ontologías. Y el desarrollo de ontologías es una aplicación que se está utilizando mucho para desarrollo de aplicaciones, software, inteligencia artificial. Y claro, en el caso de lo que es la organización de la información, es sumamente importante e interesante. Entonces, una ontología es un conjunto de conceptos, de relaciones, de conocimientos, de atributos, de descripciones, de propiedades, de elementos que me permiten replicar la realidad. Las ontologías sirven, como ya lo habíamos comentado, para relacionar información, sirve para lo que es el procesamiento del lenguaje natural, para la administración del conocimiento y tiene otras aplicaciones en temas comerciales como integraciones inteligentes de información, web semántica, comercio electrónico. Puede tomar diferentes formas. Y esto es una herramienta de diseño. Fundamentalmente hay un tipo de ingeniería que es ingeniería de la ontología. Entonces, a nivel de lo que es la replicación de procesos físicos en temas virtuales, pues la asistencia de una ontología es bastante útil. Vamos a conversar acá de algunas consideraciones, como toda la investigación. Nada está dicho como certeza pura, sino que pueden existir muchas formas de hacer las cosas. En el caso de la ontología, tampoco escapa de esta realidad. Entonces no existe un modo correcto de modelar una ontología.
Hay múltiples formas, hay múltiples metodologías. Todas las metodologías son válidas, inclusive si a partir de esas metodologías se generan nuevas, que son las metodologías propias, ¿no? Entonces, no existe un modo correcto de modelar una ontología, hay muchas formas. El desarrollo de una ontología es una iteración, es un ciclo que va moviéndose, porque los mismos conceptos, las mismas categorías, la misma realidad se mueve, es altamente volátil. Entonces, para desarrollar una ontología debemos saber que los elementos que se van a utilizar se denominan conceptos y a la realidad o al fenómeno se le denomina dominio, y sobre este dominio, dentro de los conceptos, los elementos, las relaciones de ese fenómeno, pues queda todo inmerso en una red que se representa de manera tal de que podemos observar por dónde viaja la información. Entonces se debe comunicar el conocimiento a través del diseño. Esta es una de las cosas más importantes de cuando estamos modelando o estamos desarrollando cosmovisiones teóricas. El modelaje a través del diseño es lo que nos va a dar la estética de poder observar. De alguna forma se vuelve tangible las ideas dentro de un modelaje. Y estos sistemas obviamente son sistemas de conocimiento. Y los sistemas de conocimiento son procesos de formación de dominios a partir de conceptos, de relaciones que involucran una identificación, una descripción, la representación de categorías que tienen que ver con el desarrollo de alguna, en este caso de alguna tecnología, pero lo podemos traer a los temas teóricos que también sirven para desarrollo de ideas o de generación de nuevas ideas o de nuevos proyectos. Entonces, como podemos ver en la imagen, yo los segmenté, puse dos colores diferentes. Un color donde estoy ejemplificando cómo sería el modelaje de un sistema de conocimiento basado en una ontología. Entonces yo le coloqué categoría 1.1, que eso podría ser el primer concepto que estoy tratando dentro de la ontología. Entonces dentro de esa categoría 1.1 hay entidades, hay propiedades, hay usos, hay conceptos, hay una diversidad de elementos bastante importantes que tienen relaciones y que tienen hiperconexiones. Además, esto está dentro de ese círculo verde que denominamos dominio, y dentro de ese dominio, pues, los objetos tienen clases, tienen relaciones, etc. En la parte de abajo podemos ver, le coloqué algunos conceptos que considero que son importantes para lo que es el desarrollo de sistemas de conocimiento, y uno son los límites. Desarrollar límites para saber hasta dónde vamos a hacer las replicaciones es interesante. Cuando estamos desarrollando sistemas, nosotros ponemos límites hasta dónde vamos a llegar con las plataformas, y esto después va creciendo. No por ello significa que nosotros le estamos cortando las estructuras a los diseños de prototipos o de sistemas o de algo que tenemos en la cabeza, sino que realmente es parte de lo que es la forma del modelado, en donde nosotros sabemos hasta dónde vamos a llegar. Luego tenemos las cosas y no cosas, que es unos términos que tienen que ver con un filósofo que se llama Chulham, y Chulham dice que existen cosas y no cosas. Entonces, si nosotros tenemos algo en la cabeza que queremos que exista en el mundo físico, pues una computadora es una cosa, pero un pensamiento es una no cosa. Entonces estamos llenos de objetos y de no objetos, de cosas y no cosas, cosas tangibles y cosas del pensamiento. Además de esto, también estamos rodeados de objetos físicos, fenómenos y cosas artificiales. Entonces no solamente es lo que tenemos en la mente, también es lo que existe y también es lo artificial. Ahí hay diferentes connotaciones, pero
Dentro de lo que es el manejo de información, todas estas connotaciones entran en diferentes estados. Un poco lo que es el gato de Schrödinger, ¿no? Que está vivo y muerto a la vez. Entonces, hasta que no destapamos algo, no sabemos cuál es el verdadero estado. Y bueno, la no localidad es importante cuando estamos haciendo desarrollo de este tipo que lo tenemos en la cabeza y queremos que realmente se manifiesten en el mundo físico, y es la no localidad. La no localidad y la no temporalidad. Esto tiene que ver con la filosofía de Harman, que es una ontología orientada a objetos, y esta ontología orientada a objetos es lo que sirve para fundamentar filosóficamente todas estas ideas de desarrollo tecnológico, y estas ideas de desarrollo tecnológicos que vamos a utilizar para desarrollos teóricos, desarrollo de aplicaciones, desarrollo de entornos, de ecosistemas, de objetos, etc. Al fin y al cabo, los sistemas de conocimiento son datos, información que se relacionan para poder crear un conocimiento nuevo. Y esto tiene que ver con nuestros amigos, los sistemas complejos. Y las características de los sistemas complejos es realmente la cantidad de elementos que lo componen, la idea transdisciplinaria de que estos conceptos no solamente tienen que ver con una sola disciplina, sino que también trasciende. Y a mí me gusta, ya que estamos hablando de información y datos, que hablemos un poco de lo que es la resignificación. Y la resignificación para mí es la adaptación de términos o conceptos de otras disciplinas para traérnoslos y nosotros usarlos a nuestro gusto, a lo que nosotros estamos investigando, lo que nosotros estamos desarrollando. Entonces los sistemas complejos tienen que ver con la cantidad de componentes que traen. Por supuesto que la naturaleza de los problemas son problemas, lo que llaman wicked problems, que son problemas que tienen una cantidad de componentes que hay que ir desgranando. Hay una interacción dinámica entre ellos, pues crecen, nacen, cambian. Entonces a veces es complicado asumir los fenómenos, porque los fenómenos dentro de un mundo complejo tienen que ver con estos sistemas que se autoorganizan después del caos y tienen una evolución. Por eso es que tenemos allí de este lado un poco de lo que es una escala de tiempo, sabiendo que existe el punto del caos, pero también hay una bifurcación en donde va a la reorganización o lo que es un nuevo orden. Esto es clásico de la teoría del caos. Entonces, dentro de las características de los sistemas complejos hay una emergencia. Y la emergencia es la transformación y el comportamiento de los elementos que están dentro del sistema. Entonces hay una emergencia en donde estamos en un punto de bifurcación y debemos trascender, debemos cambiar. Pero esto trae abajo el proceso como era, o el sistema como era. Entonces tenía una organización, tenía un tipo, un proceso, tenía unas propiedades, y esto varía, está en un punto de bifurcación y cambia. Entonces la emergencia o el conocimiento emergente o el comportamiento emergente realmente tiende a replicar los elementos que traía del sistema anterior. Entonces, cuando estamos desarrollando sistemas, hablamos de lo que es el análisis del sistema actual y el diseño del sistema propuesto, que tiene que ver con este tema de evolución sobre esos componentes que tienen que ver con lo cambiante, con lo complejo, con la cantidad de componentes que trae, con la interacción dinámica y los distintos niveles de verdad que podemos tener y la forma como se comporta. En este comportamiento de los sistemas adaptativos complejos, pues hay una relocalización de relaciones en donde había una organización que ya existía, que a lo mejor a todas luces parecía o lucía simple, pero que tenía su complejidad.
viene la emergencia, entonces vienen todas las formas como debe cambiarse, debe transformarse el sistema. El comportamiento adaptativo complejo tiene que ver con la posibilidad de que esa emergencia va empujando a que las cosas cambien. Entonces sí, puede haber un feedback negativo, puede haber un feedback positivo, pero eso entra dentro de lo que es la misma dinámica de los sistemas complejos. Y hay un tema de cambio, ¿no? De cambio externo que tiene que ver con el entorno. Y pues vivimos inmersos en la rapidez, en la inmediatez, en la volatilidad, en el caos, en la incertidumbre, y todo conocimiento, todo sistema, todo elemento eh, de, de lo que estamos construyendo, pues tiene este tipo de desliz, por llamarlo de alguna manera, que todos los comportamientos de la información, de los datos y de las cosas y de las no cosas, tienen una relocalización de las relaciones, pues en la emergencia lo empuja a ello. Para el desarrollo de entornos hay diferentes metodologías. Ya dijimos que para crear una ontología no necesariamente debemos tener una sola forma de hacer las cosas, una sola metodología. Entonces, esta metodología que está acá, primero trae lo que es el proceso de ideación, después trae el proceso de inspiración, de continuación y de implementación. Esta metodología para desarrollo de plataformas que tiene que ver con el desarrollo de sistemas, me lo traje simplemente para que tengamos como una especie de ejemplo de cómo van cambiando las cosas o cómo se van desarrollando las cosas. Entonces, tenemos en la ideación realmente conocer cuál es el tema, llevar a una síntesis de este tema, a ver cómo lo vamos a hacer, buscar quiénes son las personas que van a desarrollar este proceso, después hacer el prototipado con este equipo, expandirlo, manejarlo, y fíjense que la configuración de la metodología, esta metodología es circular. Entonces, porque es un ciclo. Podemos comenzar por los casos, por los usuarios, por las áreas y los desarrolladores, que es la inspiración, o podríamos comenzar por la ideación, o podríamos comenzar por qué es lo que está cambiando, qué es realmente el inicio, y allí vamos desarrollando cada una de las partes, incluyendo lo que es el proceso de desarrollo. Pero esto tiene que ver más con sistemas. Con respecto a la metodología de ontología, hay muchas. Y como hay muchos desarrollos de metodología para el diseño de ontologías, pues hice una extracción y me traje esto pensando un poco en el desarrollo de sistemas. Saqué 4 fases. Y la primera fase es la fase de gestación. Y la fase de gestación tiene que ver con el propósito del dominio. ¿Para qué estoy haciendo la ontología o para qué la estoy creando? O ubicando cuál es el problema, cuáles serían las posibles soluciones y la posibilidad de la factibilidad de esto. Después que yo identifico, bueno, yo voy a hacer este dominio, voy a desarrollar este fenómeno, voy a hacer esta investigación, voy a desarrollar esta tesis, para lo que sea que esté utilizando mi ontología, pues voy a una fase de análisis donde debo documentar, evaluar, voy a ejecutar una arquitectura de conocimiento y podría reutilizar la ontología. Para eso nosotros desarrollamos las cosas, para poderlas reusar. Entonces hay primero un análisis de los elementos necesarios que conforman la ontología, sus relaciones, los objetos, las entidades, las instancias, las propiedades, todo lo que tiene que ver con la ontología. Entonces ya comienzo a colocar, tengo esto, tengo aquello, los voy posicionando. Después hago un análisis del dominio y veo
cuál es la relación, los escenarios, el planteamiento de interrogantes, las posibles soluciones. Si yo voy a replicar una realidad que es un sistema o voy a replicar una realidad que es un modelo mental que tengo en mi cabeza y yo lo quiero plasmar, pues entonces voy colocando todos los elementos en diferentes posiciones para saber qué es lo que voy a utilizar y cuáles son las relaciones en cada una de estas medidas. A mí me gusta pensar en la idea de los sistemas operativos que vienen en capas. Entonces tengo una capa física, tengo una capa lógica, y hay diferentes capas y la vida es así. Si nosotros vamos al concepto organizacional, las organizaciones tienen un proceso físico, tienen un proceso tecnológico, tienen un proceso administrativo y entonces fundamentalmente pensar en esos escenarios hacia donde voy a llevar mi ontología es sumamente útil. Después tenemos la fase de diseño, que allí yo modelo la metáfora, y la metáfora, a mí me gusta pensar siempre en la forma como puedo utilizar el diseño. En algunos casos se puede parecer a una ciudad, en algunos casos podría ser otro tipo de metáfora que tenga que ver con el desarrollo no sé, ecológico, ya eso depende del investigador. Pero el uso de las metáforas es bastante bueno para poder desarrollar nuevo conocimiento o poderlo adaptar. Entonces, en la fase de diseño conceptualizamos, integramos todas las decisiones que tomamos arriba. Entonces vamos agrupando, bueno, aquí está mi teoría 1, mi teoría 2, que la voy a combinar con la teoría 3, y entonces voy bocetando un poco de lo que es design thinking como proceso de desarrollo de modelado de información para integrar los elementos. Después tenemos una definición, una selección final de los objetos, las cosas, las relaciones y las entidades, y ya la posicionamos, pero eso no quiere decir que hasta ahí llega la ontología. Pues nosotros podemos desarrollar esas cosas y volverlas a utilizar, y la implementación de esto, pues, utilizar la ontología y adaptarla a nuevos requerimientos, y obviamente que tenemos que documentarlos porque las cosas deberían quedar escritas. Con respecto a la construcción de mundos transcomplejos, que es otro tema que tengo por allí, pero bueno, estamos hablando que sí, es básicamente la construcción de ontología. Mi metáfora es un espacio de posibilidades, y este es el ejemplo. Entonces, dentro de ese espacio de posibilidades, hablamos de lo que es el problema mente y cuerpo como un dilema metafísico. Y eso tiene que ver con la filosofía, pero a la vez es la forma como yo interpreto la realidad desde diferentes disciplinas, o sea, es transdisciplinar, digamos un mundo complejo, por lo cual es un enfoque transcomplejo, y de esa manera se puede asumir el conocimiento científico como construir. Entonces, esta metáfora del espacio de posibilidades, que es un universo basado en la estética de la teoría M o la teoría de cuerdas, es me asumo un poco de lo que es el método integrador transcomplejo y la armo en 6 pasos. Que fíjense que podría ser tomado como otra metodología para desarrollo de ontología. Esto está en un espacio de fenómenos husserlianos, es decir, altamente fenomenológico, y se toma la ontología orientada a objetos de Harman, que ya la habíamos hablado antes, y es una malla no localizada que flota frente a los objetos que existen independientemente de la percepción humana. O sea, existen, lo veamos o no lo veamos. Un poco el papel de demiurgo que tenemos en los momentos de construcción de las ideas o de la información. Entonces, para construir mundos transcomplejos, que es la metáfora o el dominio, hablando en idioma ontológico, el dominio es para la construcción de mundos transcomplejos. Y primero tenemos una primera postura que es la inmersión fenoménica,
en donde yo entro en el fenómeno, lo entiendo y hago mi reflexión multireferencial. Entonces tomo desde diferentes partes, desde diferentes enfoques, qué es lo que está ocurriendo, entiendo la realidad y la asumo y la voy engranando porque tengo que explicarlo. Después me tengo que posicionar. Yo debo asumir una definición paradigmática en donde, bueno, yo soy positivista o soy cualitativo, soy cuantitativo, soy transcomplejo. Entonces, a partir de la selección de esa postura, sí, soy transcomplejo, hago la precisión teleológica. Entonces, ahí me voy al famoso fractal teleológico de Chavino, en donde ya dice que hay que explicar y hay que, para poder llegar a lo que es la transformación de los fenómenos. Obviamente, explicar, comprender y transformar. Si yo tomo toda la precisión teleológica de ese fractal, pues podría decir que estoy o todo o dos por lo menos, porque una sola, a mi juicio, no sería transcomplejo. Entonces, una vez que yo me posiciono desde dónde voy a desarrollar mi mundo transcomplejo, cómo lo voy a replicar, pues me voy a la conceptualización teórica, que es la creación de la cosmovisión. Entonces yo asumo este teórico, asumo a este antecedente, asumo estas bases legales o como lo esté construyendo y desarrollo mi modelo conceptual. Para mí esto es sumamente útil para las investigaciones y si se construyeran mundos transcomplejos o cosmovisiones transcomplejas dentro del marco teórico sería genial, porque a partir de ahí ya nosotros podemos desarrollar la praxis más fácil. Ahora vamos a una cuarta fase que es la ideación metódica, que bueno, allí yo siempre llamo al método la receta. Creo la receta de cómo voy a hacer ese pastel. Entonces diseño el abordaje, hago la selección de la vía investigativa. Ya sabemos que tras complejidad hay muchas vías investigativas. Yo soy fiel creyente del método integrador transcomplejo y pobrecito, he abusado de él, lo sé, porque lo deconstruyo a cada rato y bueno, ese es el encanto que tiene ese método, que es una plataforma operable para el desarrollo de investigación. Después, bueno, vamos a la fase de construcción del conocimiento, donde hago el destilado de la data, reviso lo que tengo, la analizo, la triangulo, la uno, hago la documentación. Por supuesto que desarrollo la reflexión o la meditación que tiene que ver con eso, o sea, que conseguí de mis datos, en qué me van a ayudar, cómo los voy a utilizar. Hago lo que yo denomino un framework, de alguna manera hago un estado de los análisis de lo que he conseguido con la recolección de la información cuantitativa, cualitativa, filosófica y todo lo que tiene que ver con el desarrollo de las investigaciones transcomplejas. Después vamos al modelado del proceso ontológico, que realmente es la nueva realidad o la construcción de un nuevo mundo. Y ahí emerge el conocimiento nuevo. Esto se da en este dominio que llamamos construcción de mundos transcomplejos, que está fusionado dos niveles, que es la región de lo conocido. Cuando yo voy a la realidad, converso con la gente, analizo todas mis entrevistas, mis encuestas, saco mis datos, sé cuántos dijeron que sí, cuántos dijeron que no, por qué me lo dijeron, cuál es la realidad, etcétera. Esa es la región de lo conocido. El modelado de la cosmovisión teórica es la región de lo conocido porque tiene que ver con las ideas de otros, ¿no? Y después voy a lo que yo estoy modelando, lo que tengo en mi cabeza y voy a sacar, que es la región de lo no conocido. Entonces, al cierre, pues las ontologías nos van a ayudar a crear y a gestionar y a visualizar modelos desde una perspectiva simple y esto nos va a ayudar a crear nuevos mundos. Desde nuestra imaginación podemos utilizar esa información y crear otras cosas, con nuevas estructuras semánticas y con un dominio novedoso, ¿no?
En realidad el objetivo del desarrollo de ontología es crear una realidad y asegurarse de que podamos comprenderlo viendo los conceptos en un espacio unificado, que puede ser metafórico o no, y que en realidad nos ayuda en la gestión o recuperación de los conceptos que allí emergen. Dentro de las ontologías, pues pueden ser utilizados en diferentes áreas, diferentes disciplinas, como es la pedagogía, la inteligencia artificial, desarrollo de ingeniería del software, documentación, etc. Una cantidad de aplicaciones que tiene. Y para investigación, el modelado teórico es lo que va a preceder a el modelado práctico. Entonces el desarrollo de ontologías nos va a servir muchísimo para el desarrollo de cosmovisiones de corte novedoso. Bueno, yo creo que con esto está suficientemente explicado cuál es la idea de que nosotros desarrollemos ontologías, que realmente pongamos toda la información que estamos consiguiendo en revistas, estamos escuchando, que estamos sintiendo, y que lo que nosotros vamos a modelar a futuro. En realidad, las ontologías también se utilizan para desarrollo de aplicaciones a nivel de experiencias inmersivas, y los metaversos también se incluyen en esto. Entonces, espero que haya sido de utilidad y nos vemos en una siguiente ocasión. Gracias.